Mateo capítulo 5, versículo del 1 al 12. Si lo encuentra, dígame amén para que lo leamos. Si no, léalo en las pantallas, por favor. Dice la narración de este capítulo así: viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Versículo 2 dice: y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Aquí está la parábola primera, dice: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Usted repita las bienaventuranzas. Dice la segunda bienaventuranza: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Tercera bienaventuranza: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Siguiente bienaventuranza dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Capítulo 5, 7, versículo 7 dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Versículo 8 dice: bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. 9, bienaventurados los pacificadores, porque de ellos serán llamados hijos de Dios. Versículo 10 dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Y la última dice: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Versículo 12 y cerramos, dice: gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es, ¿cuánto es? Grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Tome su lugar, por favor, tome su asiento. Como le repito de nuevo, quiero que usted tenga paciencia porque vamos a estudiar por los primeros meses de este mes de febrero y marzo y parte de abril las bienaventuranzas, porque quiero tomar una por una para que usted la atesore en su corazón y entendamos las bienaventuranzas, porque pudiera predicar yo sobre estos 12 versículos de un solo hoy y no expresar lo que cada una de las bienaventuranzas significan. Pero las bienaventuranzas comienzan de esta manera. Usted lee la porción como la leímos, es la primera introducción de Jesucristo como maestro, como profeta, como lo nuevo que había en esa época en Jerusalén. Y es que Cristo se sube al monte después de ser bautizado por el Espíritu Santo, después de ser lleno, Él va al monte y obviamente estaba la multitud allí, pero ¿cómo empieza él predicando? Es con esto. Yo escribí en la mañana mi nota en Facebook acerca de cómo es que Cristo se introduce a la humanidad. No se introduce hablando que Él es el Mesías, que Él es el Hijo de Dios, que Él es el que tiene poder y autoridad, que Él es el dueño de todo, sino que se introduce de una manera elocuente, amorosa a la gente. Una pasión que muestra Él en las bienaventuranzas. Ciertamente Él vino por una sola razón, y es por salvar a la humanidad. Él pudo haber empezado su prédica diciendo: arrepiéntanse, porque si no se arrepienten hay una condenación para todos aquellos que quieren permanecer bajo el pecado. No podía él decir eso, porque la gente no conocía en realidad la traducción completa acerca del pecado. Conocían lo que era la condenación de la ley por las cosas que hacían malas. Eso era lo que ellos entendían de malo. Nosotros agredimos una ley, pues hay una paga con esa ley. Él pudo haberse introducido con eso, mas sin embargo lo hizo con una serie de estudios que cuando usted lee las bienaventuranzas, usted se siente con el corazón entreñido, el corazón se le pone con esponja al ver esto. Y la primera que él introduce es: bienaventurados los pobres de espíritu. Bienaventurados los pobres de espíritu. Yo quiero, por los que están tomando nota, enseñarle qué significa bienaventurado. La palabra bienaventurados en griego es makarios, que significa dichoso o feliz. Una persona es dichosa
cuando es bienaventurada, es decir, una persona que tiene un alto significado por lo que está viviendo en ese momento. Caramba, qué dichoso fulano de tal que se consiguió una esposa hermosa, una esposa excelente. Caramba, qué dichosa la familia fulana de tal porque tiene unos hijos que son ejemplos. Esa es una bienaventuranza. Decirle a alguien lo feliz que es, declarar públicamente lo dichoso que es esa persona o lo feliz que es. Se usa para hablar de la felicidad no solamente de esa persona, sino la felicidad de Dios, de un gozo que va más allá de todo cuidado, de un gozo que va más allá de la expresión que la misma palabra que sale de nuestra boca pudiera expresar. Se refiere a la naturaleza que es mayor que cualquier bien que nosotros tengamos. Puede tener usted riquezas, pero puede ser infeliz, ¿verdad? Puede usted tener un buen carro, pero no apreciarlo. Usted puede manejar un Mercedes-Benz del año, pero a quienes carga atrás no es al menesteroso, ni al afligido, ni al que está hambriento en la calle, sino que pudiera ser que usted se dé lujo de manejar un Mercedes de último modelo de $100,000, pero a quien trae a la par puede ser un perro. Atrás un perro. ¿No se ha fijado usted que la gente que no le tiene aprecio a las cosas andan con un perro? Y usted abre ese carro apesta feo y está todo lleno de pelo de animal porque cargan un perro. ¿Quién se quiere subir en un Mercedes con $100,000, pero apestoso a perro? Sin embargo, usted es humilde, trae un carrito, un Corolita 2000, pero lo anda limpio, anda la Biblia, anda un olor fragante. Cualquiera que se sube a ese carro dice, wow, este es un hijo de Dios. Hasta el carro se nota que está bendecido. Porque no significa esto en la bienaventuranza de los pobres, no significa su nivel de estatus de vida, no significa lo que tiene, no significa qué es lo que tiene, significa en un nivel de pobreza interno del corazón del hombre. La palabra que se usa aquí es para expresar la mayor felicidad que un hombre pudiera tener, pero sin expresarlo con las mismas palabras. Esta felicidad no depende de las circunstancias favorables a nuestra vida. Usted puede estar contento y sonriendo hoy porque se ganó un cheque ayer o el viernes de $1,500 por el trabajo que hizo. Usted puede ahora estar bien contento. Puede invitar a los hermanos al talento, a la salida. Mas sin embargo, usted mira al que está a la par, puede estar triste porque no tiene trabajo, no ganó nada. Pero la bienaventuranza no solamente le entrega la bendición a aquel que tiene, sino también a aquel que no tiene. Por eso es que la bienaventuranza no significa el pobre de espíritu, aquel que anda achicopalado, aquel que no trajo para dar ofrenda, aquel que no tiene para el gas, aquel que no tiene para la renta. No se trata de eso, se trata de esta felicidad que no tiene que ver con las circunstancias que nosotros vivimos todos los días. Y que, por cierto, las circunstancias que vivimos todos los días no son circunstancias fáciles de vivir. Es difícil la vida. Pregúntele cómo tiene la vida aquel que perdió su casa el año pasado. Pregúntele cómo tiene su vida o su momento aquel que chocó su carro y se quedó sin carro. Pregúntele cómo está la vida del que fue diagnosticado y está enfermo en un hospital. Para él no hay vida, para él se le acabó su mundo este cierto momento. Mas sin embargo la Biblia dice que es bienaventurado. Entonces la palabra que nosotros traemos es: Pablo conocía el verdadero gozo. Pablo conocía el significado del verdadero gozo a pesar del sufrimiento que él vivía en el cristianismo. No había un hombre, ni hubo otro hombre que pudiera sufrir tanto como Pablo dentro del cristianismo. Todos los discípulos fueron personas que hablaban de Cristo, hicieron milagros hasta cierto punto, pero Pablo se extendió mucho más allá que los demás lo hicieron. Y no quiere decir que por el sufrimiento de los latigazos, de las cárceles, de las bofetadas que le daban, de los maltratos, del abuso, de los insultos, no quiere decir que él no era feliz. Y él escribe esto y decide decir sobre la bienaventuranza que nosotros ahora miramos. Él dice, Pablo, él sabía bien lo que se refería. Miren lo que dice 2 de Corintios 11:23. Vámonos a la palabra del Señor. 2 de Corintios 11:23, para que usted mire cómo Pablo mira las cosas. En el capítulo 11, versículo 23, dice la palabra del Señor: como ministros de Cristo, como dijéramos hoy nosotros, como cristianos, como hijos de Dios. ¿Lo tiene? Versículo 23. Como ministros de Cristo, como poco sabio hablo.
yo más en trabajo, más abundante en azotes, sin medida. Pablo había recibido azotes sin contar, muchas veces. Fue azotado sin medida. En cárceles, más en muerte, muchas veces. ¿Sí? Entonces vemos aquí que Pablo no era cualquier hombre que estaba diciendo que él era gozoso por lo que hacía, porque podíamos ver la transparencia del estilo de vida que él tenía. No solamente podía sentarse a comer con un rico, sino que también había estado en la cárcel, había sido azotado sin contar, había estado en tiempos de muertes muchas veces. Entonces vemos aquí el primer punto de la bienaventuranza. Hay que encontrar las bienaventuranzas en las leyes de Dios, sí. En las leyes de Dios hay bienaventuranzas. En Lucas capítulo 6, el versículo 20, habla sobre eso. Si alguno es feliz, si usted es feliz, si otro es feliz, si los hermanos son felices por dentro, si usted se considera feliz hoy, debe de saber que lo que trae felicidad a nuestras vidas es solamente el saber que somos bienaventurados a través de Cristo. Sin duda, Jesús sorprendió a sus oyentes cuando identificó lo que son las bienaventuranzas. Alguien pudo haber entendido que era ser bienaventurado antes de que Cristo lo dijera. Alguien pudo haber dicho: yo soy pobre, pero soy feliz. Yo no soy erudito de la palabra, pero soy feliz. Alguien pudo haber entendido las bienaventuranzas, mas cuando Cristo las habló, muchos hubieran dicho: ¿quiénes son bienaventurados? Si nosotros dijéramos con nuestra vida que hoy tenemos, pudiéramos decir: ¿quiénes son bienaventurados? ¿Serán bienaventurados los ricos? Bienaventurados los ricos porque viven en Beverly Hills. Bienaventurados los que tienen un yate y se van cada fin de semana a estar allá en las Islas Catalinas. Bienaventurados aquellos que viven en buenas casas, en buenas ciudades. Pudiera haber dicho que las bienaventuranzas tendrían que ver con los que tienen buenas comodidades, mas sin embargo se les cayó el avión a todos los que pensaron que Cristo iba a elogiar. Bienaventurados los rabinos que enseñan en las sinagogas. Bienaventurados los reyes que viven en palacios grandes. No, Cristo dijo: bienaventurados los pobres. Bienaventurado. Esa palabra cubrió a todo el mundo. Lo pudieron entender los pobres que no tenían que comer. Sí lo entendieron. Pensaban que estaba hablando de ellos. Lo pudieron entender aquellos que se les habían quitado todo y que habían tenido buena vida. Pero los terratenientes, los reyes y todo le quitaron. Sí lo entendieron también. Jesucristo dijo: bienaventurados los pobres. Y no dijo: bienaventurados los hijos de Abraham. Bienaventurados los descendientes de David. Bienaventurados los apóstoles. No dijo eso. No le dio crédito a nadie más que a la gente que lo estaba oyendo. Y de eso se trata el evangelio. Se trata de darle medicina al enfermo, de darle agua al sediento, de darle palabras de consuelo al que está necesitado. ¿O no está de acuerdo usted? De eso se trata. Si no se tratara de eso, entonces no tuviera significado el evangelio. Todos nos tratáramos de acuerdo a nuestra conveniencia y de acuerdo a nuestro nivel de carácter. ¿Cómo amanecimos hoy? Así me van a tratar. Si amaneció de buen ánimo, así me va a saludar. Si amaneció de mal ánimo, así me va a saludar. No depende de eso. Por eso es que Cristo empezó hablando sobre la bienaventuranza de los pobres. ¿Cuántos hemos tenido pobrezas en nuestras vidas? ¿Verdad que sí? Hablamos de pobreza financiera. Todos hemos tenido pobreza financiera. Hemos tenido pobrezas de escasez de conexión en el matrimonio. Problemas en el matrimonio, sí. Dice: bienaventurados los pobres de espíritu, humildes los que reconocen que son pecadores y buscan el perdón de Dios. ¿Cuántos consideran de que todo el mundo peca? Todo el mundo peca. Dice Romanos 3:23: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, es decir, del reino de los cielos. Por cuanto todos fallaron, no tienen derecho a entrar, pero los pobres en espíritu son los que reconocen que son pecadores y que están dispuestos a confesar su pecado y están dispuestos a recibir el perdón de Dios. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Y Dios no quiere que ningún pecador se quede sin tener esta oportunidad. Por eso Él dijo: bienaventurados los pobres de espíritu. Muchos fariseos se pudieron haber ofendido de esto y pudieron haber dicho: ¿por qué estás diciendo bienaventurados los pobres si nosotros con tanto esfuerzo hemos estudiado tanto para enseñar en las sinagogas y tú no nos das crédito a nosotros? Pudiera que los fariseos se hubieran sentido mal, pero dice en el libro de Santiago, si usted quiere venir a Lucas 11,
Si usted mira el capítulo 11 en el versículo, perdón, Lucas 18 no es 11, Lucas 18. Lucas 18 en el versículo 11. En el versículo 11 dice, y el fariseo en pie oraba. ¿Cómo oraba el fariseo? Oraba entre sí mismo. Eso quiere decir que no oraba callado, sino que él expresaba a gran voz su oración. Y decía, el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros. Así decía el fariseo. Te doy gracias porque no soy como los otros que están aquí en el parque, aquí orando. Porque no soy como ellos, como los otros hombres, ladrones. Y lo decía en público a voz en cuello. Lo gritaba para que los demás oyeran. Decía, ladrones, injustos, adúlteros. No soy ni como este publicano. Ese era un pobre orgulloso. Porque él estaba expresando lo que él era. Y Dios no miró esa oración. El otro publicano estaba de lejos por otro lado. Y el otro publicano, dice la Biblia, que ni tan siquiera quería levantar sus ojos al cielo. Ni quería levantar la mirada al cielo. Él solamente decía, ten piedad de mí, que soy pecador. ¿Se imagina usted la oración de ese hombre necesitado dentro del corazón de Dios, reconociendo que no era digno ni de levantar los ojos al cielo, ni de decirle, Señor, yo merezco que tú me bendigas hoy, pero por lo menos dame la oportunidad de que mi oración sea escuchada? No merezco, Señor, tanta bendición, pero reconozco que soy pobre de espíritu. Quizás yo no di el diezmo, porque el hombre empieza a decir, yo diezmo el comino, yo diezmo la menta, yo doy a los pobres. El hombre que estaba haciendo esta oración, que se consideraba bueno, estaba sacándose su crédito. Pero aquel otro pudo haber dicho, no tengo ni para darle de comer a mis hijos, no tengo ni para pagar mi casa, me siento hasta avergonzado como esposo porque ni un hogar estable le puedo dar a mi familia, pero ten piedad de mí, Señor. Pero vemos las dos oraciones y las dos oraciones son distintas. Entonces viene Dios y mira aquel que estaba reconociendo que era pobre en todas las áreas. No solamente pobre en el significado físico de no tener nada, sino que también reconocía que no tenía nada de qué fanfarriarse. No tenía nada de qué decir que había dado tanto de donación a los niños pobres o había dado a los orfanatorios. No tenía nada que decir. Mas sin embargo la bienaventuranza era para él también. Y de hecho Dios escuchó al publicano que estaba orando. Entonces vemos que el significado de la exaltación de sí es la oposición a la voluntad de Dios. Dios no quiere que usted se exalte por lo que tiene o por el nivel de espiritualidad que tiene. Eso no es ser pobre de espíritu. Dios quiere que usted reconozca la humildad dentro de que entre más Dios lo usa, menos usted debe de exaltarse. Entre más poder Dios le da, menos usted tiene de sentirse más que los demás. Entre más bendición Dios le da, menos debe de usted de poner de menos a los demás. Porque la bienaventuranza es para los pobres, pero no pobres que no tienen nada que comer, sino los pobres que reconocen que no son nada, aun cuando tengan bendición. Están bendecidos con dinero, están bendecidos con un hogar, con una casa, están bendecidos con todo. Él siempre reconoce que seguirá siendo necesitado de Dios. Porque si usted está de acuerdo conmigo, me dice amén, Dios le puede quitar a usted y a mí lo que hoy tenemos. Mañana no podemos tener nada. Y nos puede poner en la condición que puso a Job. ¿Cómo vamos a reaccionar? ¿Cómo vamos a exaltar a Dios? ¿Cómo lo vamos a bendecir en esa condición? Por eso es que Dios quiere que nosotros entendamos que los pobres de espíritu no son aquellos que no tienen ni aquellos que tienen. Los pobres de espíritu son los que mantienen un nivel de conocimiento que todo lo que tienen y poseen y lo que son es gracias a la misericordia del Dios Todopoderoso. No hay otra manera. No es por nuestros esfuerzos, no es por nuestra cartera, no es por nuestra cuenta bancaria, no es por el apellido, es por la misericordia de Dios que Él nos hace salir el sol todos los días. Domingo necesitamos el sol, el lunes necesitamos el sol, el viernes necesitamos la lluvia también. Eso es lo que Dios quiere. Mire lo que dice Romanos capítulo 1 versículo 30. Romanos capítulo 1 versículo 30, los últimos versículos del capítulo de Romanos. El versículo 30 dice: murmuradores, detractadores,
aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los pobres. Usted sabe que los ricos hoy en día, los dueños de las corporaciones del internet, porque el internet es el que está moviendo el mundo a todo. Pero si usted mira a los, por ejemplo, el dueño de Facebook, el dueño de Twitter, el dueño de MySpace, el dueño de YouTube, el dueño de Amazon y todas esas compañías multimillonarias que a diario hacen millones, ellos están bendecidos de acuerdo a lo que nosotros podemos ver. Usted puede decir, ellos tienen dinero hasta para tirarlo. No alcanzarían una semana contándolo, ni un mes todo el dinero que tienen, sí, pero son infelices por dentro. Y no solamente son infelices, dentro de su núcleo de amigos hay unos que están inventando hacer mal a la humanidad. No les importa lo que traigan al internet, ellos lo que quieren es engruesar su bolsa y engrandecerse. Ellos son los que dice la Biblia, inventores de mal. Usted diría, ¿es pobre de espíritu? No. No es pobre de espíritu, porque el pobre de espíritu siempre está pensando si va a dañar al prójimo, si esto va a traer mal a mi vecino, si esto va a condenar a mi hermano, si esto no lo va a beneficiar. El pobre de espíritu está pensando en el compañero que tiene al lado porque se ama a él primero. ¿Me explico, iglesia? En los soberbios están asociados y relacionados con los aborrecedores de Dios. El soberbio es aquel que no quiere prestarle atención a Dios. Yo dice, yo no tengo necesidad de Dios. ¿Quién es Dios? ¿Dónde está Dios? No lo necesito. Yo me enfermo, puedo pagar un doctor privado. Ajá. Cuando lo puede sanar el doctor lo sana, pero cuando ya no puede sanarlo, ni aunque tenga 20 doctores lo van a sanar. Pero el pobre de espíritu es aquel que no se basa en lo que tiene. Y vuelvo y replico esto porque Dios quiere que nosotros salgamos de eso. Esta porción, si usted lee hasta el 32, si usted lee hasta el versículo 32, ve que son gente que se acarrean juicio para sí mismo. El segundo punto de los pobres en espíritu, saben que están en bancarrota espiritual. Los pobres de espíritu nunca almacenan aquí demasiado. No es cierto. Mire, le voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos se gozaron el domingo pasado? 3. Díganmelo más fuerte los 3 que dijeron. ¿Cuántos se gozaron el domingo pasado? Pero ¿verdad que la felicidad del domingo pasado no es la misma de hoy? Entonces, ¿qué quiere decir? Que se pudo haber gozado muchísimo. Como dice en mi país, hasta las cachas danzó y se le revolcó el moño y sintió la gloria de Dios y se fue contento de aquí. Pero el martes, ¿cómo andaba? Ya necesito oración de nuevo. Ya necesito que oren por mí. ¿Verdad que sí? Eso quiere decir que estamos en bancarrota todo el tiempo. Hoy usted amanece, está contento. Espero que se vaya contento hoy de este servicio. Pero mañana necesita otra vez otro puchón. Estamos en bancarrota. Todos los días necesitamos de Dios. Todos los días necesitamos que su misericordia caiga sobre nosotros, hermano. Todos los días necesitamos que como la neblina cubre una ciudad, una calle, así necesitamos de Dios. Yo no necesito tener una cuenta de miles en el banco. Necesito la misericordia de Dios todos los días sobre mi vida. Necesito la bendición todos los días sobre mi vida. Yo reconozco que estoy en bancarrota espiritual. Yo necesito a Dios todos los días. Como no tiene idea. Lo necesito en mi casa. Lo necesito en el trabajo. Lo necesito en mi recámara con mi esposa. Lo necesito con mis hijos. Lo necesito en el trabajo. Lo necesito a cada momento a Dios. No me puedo fanfarrear de lo que yo soy, de lo que conozco, del conocimiento. Esta prédica está siendo de bendición para tu vida y deseas en tu corazón ser parte de nuestro ministerio. Te pido que llames a los teléfonos que están en pantallas y bendícenos con una ofrenda o con una siembra. Esto ayudará para seguir predicando el evangelio a todas las personas necesitadas. Hemos tenido llamadas y han sucedido cosas grandes. Si tú eres parte de nuestro equipo, nos ayudarás a expandir el evangelio. Que Dios te bendiga y ayúdanos a seguir predicando la palabra de Dios.